Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconada-Mon, el hombre del que habló mucha gente hoy con tu artículo en La Nación. ¿Cómo andás? Hola, Juan. De vuelta de vacaciones. Volví y después de 3 semanas de vacaciones en la cual la gente decía que si estaba desaparecido, no, estaba de vacaciones. De vacaciones, nada más. Exacto. Bueno, y volviste con este artículo que generó mucha repercusión, preocupación por un lado en el gobierno, la oposición aprovechó también para, por supuesto, en el ruedo político, atacar al gobierno y a la familia Macri. Contanos, Hugo, que tenemos más tiempo ahora, en detalle sobre este acuerdo que es objetado por la justicia, porque en principio las empresas Macri querían cerrar este acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, durante muchos años no se pudo hacer. ¿Por qué no? Bueno, esto es como la historia que bien remarca hoy Diego Cabot. Sí. Es como la historia del huevo y la gallina. ¿Qué vino antes? Claro. En definitiva es, ¿quién incumplió primero? ¿Es que el Estado argentino no cumplió con las condiciones de la concesión? ¿O es que en realidad el Correo argentino no cumplió con las condiciones de concesión? Y empiezan entonces las acusaciones cruzadas. Para entenderlo bien de entrada, ¿cuál es la obligación de cada uno para ver qué no cumplió cada uno? Eso está en los pliegos de condiciones. Sí, entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual es que desde el Estado argentino tenía que mantenerlo al Correo argentino como el único organismo por el cual podía emitir las cartas documento, por ejemplo. Bueno, en realidad después terminaron involucrando también a otras empresas. Mientras que desde el Correo tenían que pagar todos los años un canon, que a su vez no lo empezó a pagar durante por lo menos 1 año y medio o 2. Entonces empieza a cruzar acusaciones. Yo no lo pagué porque vos me incumpliste antes. No, yo incumplí porque vos incumpliste antes. No me pagaste el canon, entonces en efecto no te doy el servicio de correo que te tenía que dar. Exacto. Ahora, a eso se suma otro problema más. ¿Qué vivimos en Argentina? Una Argentina donde hay ciclos económicos, donde hay crisis económicas y en definitiva teníamos, recordemos, año 2001, la convertibilidad pesos-dólares. Hay un montón de chicos que ya ni siquiera saben de qué se trata. Claro. Pero durante un largo tiempo teníamos ese régimen y entonces esa deuda que mantenía el Correo argentino era en pesos-dólares. Y recordemos, inicia el concurso de acreedores en el año 2001. Todavía regía la convertibilidad. Vamos más adelante. Cae la convertibilidad. El concurso sigue adelante y para cuando finalmente se verifica el reclamo del Estado, es decir, el Estado le dice al Correo, hey, vos me debés dinero, le debía 200, vamos a simplificar, 300 millones de pesos. 290 y pico. Exacto, vamos a simplificar para no complicarla, 300 millones de pesos. Y a partir de ahí empieza entonces la siguiente discusión es, ¿cómo me lo vas a pagar? ¿Cuándo me lo vas a pagar? Y entonces, a partir de allí, a su vez, el Correo Argentino, una empresa de los Macri, empieza a ofrecer distintas propuestas. Cuando va con esas propuestas, el Estado argentino sostiene, mira, eso no es correcto, aquí me estás pagando poco o me estás dando demasiado plazo para devolverme el dinero. Porque te voy a dar un ejemplo, Juan. Una de las propuestas del Correo era pagar, supongamos, te lo estoy diciendo de memoria, en 29 cuotas anuales. Entonces, desde el Estado argentino decían, eso es demasiado tiempo, no corresponde. Ahora, mientras que estaban en esta discusión, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Sí. Hoy, visto desde esta perspectiva de hoy, jueves 9 de febrero de 2017, tenemos que recordar, este concurso comenzó hace 16 años. Entonces ya es todo un dato, ¿no? Perfecto. Con esta introducción abrimos el expediente para avanzar en los detalles de la causa y en la publicación de hoy. Hasta este punto, Hugo, ¿están las dos partes de acuerdo en que efectivamente cuando se terminó la relación había una deuda del Correo al Estado? Sí. Hay una discusión. No, ambas partes sostienen que, en definitiva, el Correo argentino le adeudaba casi 300 millones de pesos al Estado Nacional en concepto de los cánones que no le había pagado. Después tenés también la discusión, como te decía antes, ¿no? El Correo argentino dice, y vos me debes a mí, una larguísima lista de reclamos que también le hacen. Perfecto. Entonces sostienen ahí, bueno, ¿lo podemos compensar o no? ¿Sí? Incluso Franco Macri reconoce esta deuda del Correo al Estado. Esto está verificado. Es decir, ante la justicia ya está certificado que en definitiva hay esa deuda. Bueno, y esos, los reclamos de la empresa, ¿también se cancelaron y siguen quedando los 300? Ahora lo que tenés es, mientras que tenés en el concurso la deuda del Correo con el Estado por 300 millones, por cuerda separada hay una larga lista de juicios
que corren en otros juzgados, incluso de otros fueros contencioso administrativo federal, con distintos reclamos, incluso por daños y perjuicios y demás, que el correo le hace al Estado. Entonces ahí hay un punto. Entonces aquí el primer eje es Franco Macri, la empresa de Franco Macri, Correo Argentino, sí admite, tengo una deuda de 300 millones de pesos con el Estado Nacional. Perfecto. ¿Por qué durante tantos años no se pudo cerrar este concurso preventivo? Otra vez, como el huevo y la gallina, ¿quién fue primero? Desde el Estado Nacional lo que sostienen durante los últimos años, durante todo el gobierno del kirchnerismo, era: yo no puedo aceptar tu oferta porque es incorrecta, es abusiva y vos te estás pasando de la raya para negociar e incluso me estás haciendo propuestas que son absolutamente repudiables y en realidad lo que estás haciendo es simulando que me estás haciendo una propuesta y lo que estás tratando es de ganar más tiempo porque en un contexto de inflación, cuanto más días pasa, más semanas pasan, más se licúa tu deuda. ¿Pero el Estado no había aceptado que la deuda era de 300 millones? Eso es lo que había aceptado el Correo Argentino, pero lo que tenés es, el Correo te acepta, pero al mismo tiempo cuando se tiene que sentar a decir, bueno, ¿cómo te voy a devolver esos 300 millones? Empieza a decir, bueno, te lo voy a devolver en 29 años, sin tasa de interés, con una quita o con lo que fuere. Y ahí empieza la puja. Desde el Correo Argentino sostienen que en realidad el que demoraba el acuerdo era el gobierno kirchnerista por intereses políticos. Es decir, quiero mantenerlo a una empresa de los Macri como deudora, ¿sí? Entonces, o una vez más, como esta idea de quién es el principal responsable de una demora. Bien. Esto durante el kirchnerismo. Exacto. Ahora pasamos a la resolución o supuesta resolución con el siguiente personaje, en este caso es Mauricio Macri, integrante en su momento también de las empresas de SOCMA, ¿verdad? Y ese es el dato clave, Juan. ¿Por qué? Porque eso es lo que complejiza también esta discusión. Vamos a hacerlo de otro modo, vamos a explicarlo de otro modo. Si en vez de ser Mauricio Macri presidente de los argentinos fuera Juan X y el gobierno de Juan X decidiera finalmente arribar a un acuerdo, podría ser más discutible o no. Claro. ¿Sí? Pero podría llegar a decir, bueno, este acuerdo que se hizo ahora, después de 16 años, ¿por qué? Y uno puede decir, mira, bueno, puede ser que es un gobierno pro empresa, que a su vez quiere cobrar finalmente al menos algo de ese dinero, antes que si seguimos demorando esta discusión se termine de licuar toda esta deuda y demás. Ahora, al ser Mauricio Macri, el presidente, se empieza a complejizar. ¿Se plantea un conflicto de intereses? Si hay un conflicto de interés, hay una duda sobre una cuestión de ética pública. Además, recordemos que en el Correo Argentino está controlada por una serie de empresas, en definitiva es parte del Grupo Macri. En el Grupo Macri está Franco Macri, están los hermanos del presidente y están los hijos del presidente. Entonces, en definitiva, esta decisión no solamente beneficia a una empresa, sino una empresa, y en definitiva eso termina beneficiando a la familia, al entorno directo, familiar. En efecto. Y ahí es donde se empieza a complejizar esta historia. Bueno. Una nueva, ¿sí?, complejidad. Ahora, como te decía antes, huevo y la gallina, la siguiente imagen vas a ver que alude al anterior gobierno. ¿Por qué? Porque como bien te decía, esto comenzó en 2001. 2003 se verifica, el Correo le debe al Estado 300 millones. Y desde entonces empezó el tira y afloje. Para que te des una idea, en octubre y creo que noviembre o diciembre de 2014 hubo dos propuestas del Grupo Macri. Sí, mira, yo te voy a devolver esto de esta forma. Y fueron rechazados porque precisamente eran considerados abusivos, ¿sí? Es decir, mira, estás pasándote de la raya, me estás ofreciendo pagarme muy poco, estás ofreciendo devolverme el dinero en demasiados años, y entonces con ese tiro y afloje se fue retrasando. Ahora, vamos más adelante ahora. ¿Qué es lo interesante? Y este es otro de los ejes de esta discusión. Durante todo el kirchnerismo, el Estado Nacional rechazó las propuestas del Correo Argentino, ¿sí? Sin embargo, de repente, en mayo de 2016, con el nuevo gobierno, un funcionario del gobierno se presenta ante la justicia y dice, queremos tener una audiencia. Tengo la copia del acta de la audiencia. En esa audiencia... Un funcionario del Ministerio de Comunicaciones. Este funcionario dice, sin que nadie le pregunte, nosotros consideramos que la propuesta dada por el Correo Argentino es inaceptable. Y agrega, ahora bien, si nos hacen otra propuesta, lo podemos evaluar. Y allí mismo, en un cuarto intermedio, el Correo Argentino presenta una nueva propuesta. Esta nueva propuesta reduce, suponte, de 29 años a 15 años la cantidad de años en la que se iba a pagar. Aumenta del 6% al 7% la tasa de interés.
Y ahí mismo, sin mediar un análisis técnico, sin pedir un peritaje, sin nada, el funcionario del gobierno acepta la propuesta. Entonces, automáticamente esto le genera una suspicacia a la Fiscalía diciendo, acá estaban de acuerdo de antemano y ya se habían apalabrado y convocaron a esta audiencia ya sabiendo que iba a ocurrir. Claro. Entonces, como que le generó como una señal de alerta a la Fiscalía de decir, vamos a revisar qué pasó aquí. Ahora, ¿la fiscal cómo llega a este número de 4.000 millones de pesos que evalúa como el monto que debería pagar el grupo Macri? Lo que es interesante aquí es, vamos a aclarar algo, porque además lo que observo en esta historia, como suele ocurrirnos a nosotros, Juan, que hay muchos que opinan sin siquiera haber leído el dictamen. Entonces, lo que ocurrió aquí es que la fiscal lo que hizo fue analizar jurídicamente la situación y además pedirle a un equipo de contadores técnicos del Ministerio Público Fiscal, analícenme esto y díganme más o menos para yo estar bien posicionada de cuánto dinero estamos hablando si esto se hubiera puesto, supongamos, en un plazo fijo. Claro. Es decir, estamos hablando de 300 millones de pesos dólares del año 2001. ¿Cuánto sería eso hoy en la práctica si ese mismo dinero lo hubiéramos puesto en dólares o si lo hubiéramos puesto en un plazo fijo y hoy? ¿Cuánto dinero da? Da 4.200 millones. Y si esto llegara hasta 2033, como en efecto está queriendo, ¿por qué es esta pregunta? Y vamos a aclarar también este punto. Lo que sostiene la fiscal es, a ver, si este dinero, en vez de seguir en manos de los Macri, se lo diéramos al Estado argentino y el Estado argentino no lo tocará. Simplemente lo que quiera es, vamos a ponerlo en un plazo fijo. ¿Cuánto dinero generaría? Generaría eso. Ahora bien, ella no usa esa cifra en ningún momento de su dictamen. Solamente pone en alerta diciendo, ojo, porque toda esta discusión, en definitiva, podemos estar hablando de que acá podría haber una licuación, pero no habla de cifras. ¿Pero ella no habla de los 4.000 millones en el dictamen? Ella lo único que dice es, acá puede haber una condonación de la deuda, una licuación de la deuda. Punto. Y acá también empezamos en otra discusión que es jurídica, que también hay mucha gente que opina sin saber, que es lo siguiente. En efecto, la ley de quiebras establece que cuando vos entras en un concurso, e incluso se verifica una deuda, se terminó. El monto ahí no varía. Exactamente. Claro. Ahora bien, lo que también está establecido es que puede hacerse un cálculo de equidad. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés que un concurso se dilató durante los 20 años, 30 años, y hay un contexto inflacionario como el argentino, para el día en que termine de pagar, lo que terminaste arreglando son monedas. Entonces, lo que establece la justicia, hay un fallo, por ejemplo, para hacer una idea, la misma sala que va a tener que decidir este caso, ya decidió otro caso que se llama Capital Foods, en la cual estableció precisamente esto, es decir, sí, en efecto, el artículo 19 de la ley de quiebras habla de la suspensión de los intereses, no de la quita, no habla de la eliminación, de la suspensión, y eso que le impone a las partes, tienen que sentarse a negociar y que en definitiva van a tener que acordar algo. Porque si no se acordara algo y vos me lo vas a devolver dentro de 30 años, en realidad va a haber una doble quita. La quita que me negociaste, más la quita de los intereses que nunca te pude cobrar. Es decir, si el grupo Macri o Franco, o quien fuera, hubiera puesto los 300 millones de pesos en un plazo fijo, le hubiera dado dinero, todo este dinero que no se pagó en estos años. De hecho, en ese punto son muy buenos, Juan. ¿Por qué? Porque también ahora de lo que hay una discusión en la cual, como decíamos antes, ¿no? El Estado argentino le reclama al Correo este dinero. Bien. Y a su vez el Correo argentino le reclama al Estado argentino. Claro. ¿Sí? Bueno, el Correo en sus reclamos de daños y perjuicios, tengo la cifra acá, le pide la tasación de los bienes, daños y perjuicios y los intereses desde el año 2009, ¿es esa qué tasa de interés? Claro. El 11%. Claro, porque aparte le quitó la concesión. En efecto. Entonces, Tenemos por eso digo complejo. Dos personajes más en esta historia. En efecto. Bueno, la fiscal. La fiscal. Exactamente. Y por otro lado, Oscar Aguad. ¿Por qué? Porque él es el ministro de Comunicaciones. Correo depende de Comunicaciones. En efecto. Y lo que sostiene el equipo de Oscar Aguad es lo que decidieron ellos es, otra vez, como el huevo y la gallina. Parece, insisto demasiado con esto porque también es desde el momento en el cual empieces a ver la película, parece que son unos u otros los que están equivocados. Y en realidad esto como vaso medio lleno, medio vacío. Lo que sostiene el equipo de Oscar Aguad es, en definitiva, seguimos dando vuelta. Nosotros lo único que queríamos era, de una bendita vez, cobrar algo de esos 300 millones de pesos que nos deben. Entonces, otra vez es, querés cobrar, pero querés cobrar realmente, y en ese caso, ¿por qué lo vas a patear hasta el año 2033 cada una de las cuotas? Bien. ¿Por qué no cobras más rápido? Y del otro lado te dicen, bueno, o era esto o era la nada. ¿Terminamos en la Corte? Ese es uno de los puntos. ¿Por qué? Porque la fiscal Boquín lo que también ya adelantó en su dictamen es,
Ahora tiene que resolver la Cámara en lo comercial. Y según lo que resuelvan, adelanto ya que yo llegue al caso, voy a ir a apelar y vamos a terminar discutiendo esto en la Corte Suprema. Perfecto. La fiscal va a apelar. ¿Y la empresa? Y la empresa también reclama, también sostiene diciendo, yo en esta historia realmente quiero cerrar esta historia, 4.200 millones no es el número, 70.000 millones de pesos jamás de los jamases, pero yo sí me quiero sentar a negociar. Y otra vez empezás con que ellos sostienen, eran 300 millones e incluso nosotros ofrecemos 300 millones de más en intereses, total 600 millones de pesos. Bien. Es como esta historia de otra vez, vaso medio vacío, vaso medio más lleno y según a quienes quieras escuchar. Bueno, y por supuesto que este tema está politizado, obviamente que tiene las características para que sea tomado con un debate político también, en donde se juega también la oposición, el oficialismo, defendiendo intereses partidarios ya, ¿no? Y lo último, obviamente. Juan, porque además, insisto con ese punto anterior, si esto estuviéramos hablando del presidente Juan y que la empresa es de Pedro, claro, y sería una discusión. cosa. Cuando ya estás hablando de Juan con Seguro. Juan, es decir, al final, ¿en esto es porque realmente correspondía o es porque le quisieron dar una mano? Y otra vez que te queda la duda. Hacemos un corte, Hugo, y enseguida volvemos. No se pierdan lo que sigue porque Hugo entrevistó a Juan Pablo Escobar. ¿Saben quién es? El hijo de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante emblema de los 60, 70, 80, el colombiano que fue asesinado, se suicidó. Ese es uno de los puntos. Hay muchos puntos al respecto. Enseguida, un adelanto de la entrevista y volvemos. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón. Hugo, entrevistaste a Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante. Recordemos un poco, alguien quizá no recuerde este hombre que manejó parte de la política también colombiana, ¿verdad? En efecto. Pablo Escobar Gaviria, uno de los jefes de los carteles de la droga en Colombia, y en realidad uno de los grandes capos del narcotráfico mundial. Medellín. En Medellín, un hombre que parecía una idea para aquellos que no recuerdan mucho de lo que estamos hablando. Este hombre llegó a declararle la guerra al Estado colombiano. Imagínate, o tenés que ser un absoluto loco desquiciado, o sentirte que tenés las espaldas suficientes como para desafiar a un Estado nacional a una guerra. Bueno, a ese nivel llegó este hombre, que para muchos es apenas el protagonista de esta serie, bueno, el patrón del mal. El patrón del mal. Pero que en realidad es algo mucho más profundo que es un hombre que, por ejemplo, desafió no solamente al Estado colombiano, sino que mandaba a matar a hombres, mujeres y niños en cualquier parte del planeta, que, por ejemplo, se animaba a desafiar a los Estados Unidos, claro, y que en definitiva terminó muriendo. Duda es si lo mataron, si se suicidó, si o quién lo mató. En efecto. Claro. Y toda esta historia además lleva un capítulo argentino porque su mujer, su hija y su hijo terminan tratando primero de huir de Colombia, intentan primero ir a Alemania, luego intentan, de hecho, viven o se radican en África, duraron, imagínate lo que duraron en África, retornan a Colombia, Colombia también los rechaza por una cuestión de que también había otros carteles de la droga que querían vengarse de la familia de Escobar Gaviria, que incluso lo querían matar a este muchacho por una cuestión de, este es el heredero, este muchacho cuando crezca nos va a querer matar a nosotros. Entonces el Estado colombiano dice, vamos a cerrar por lo menos una de las múltiples frentes de conflicto que tenemos fuera de Colombia. Y termina negociando, recordarás muy bien, Juan, termina negociando que vinieran a la Argentina. Aquí reciben otro nombre, de hecho, Juan Pablo Escobar Henao, que es el hijo de Pablo Escobar Gaviria, en Argentina recibe el nombre de Sebastián Marroquín. Lo podemos contar todo esto porque él mismo lo cuenta en este libro, en el libro anterior y demás. Bien. Y a partir de allí comienza toda una historia que es muy interesante, que es la historia de un hijo que por un lado rechaza la historia de violencia y sangre de su padre, pero que por otro lado lo reconoce como un padre que lo amó. Y que él amó a su padre. Entonces él mismo cuenta en el libro una delgada línea en la cual yo defiendo a mi padre como padre, pero repudio a mi padre como jefe de capo narco. ¿Sí? Complicado. Y además lo que él dice es, yo no quiero hacer una apología del crimen, no quiero hacer una apología del narcotráfico, e incluso una curiosidad, Juan, llega a incluso criticar a series de televisión como El Patrón del Mal, porque dice, están banalizando el crimen, están novelando una historia y además lo ponen en una suerte de antihéroe romántico simpático, como si lo que hizo mi padre fuera simpático, claro. Fue patético, triste, trágico y mucho más. Bien.
Hoy lo entrevistaste, sale la entrevista completa mañana en el ciclo Conversaciones. Este es un adelanto de la entrevista de Hugo Conadamón a Juan Pablo Escobar. Comparado con los narcos actuales, ¿tu papá sería un bebé de pecho o un niño en pañales? Literalmente. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de droga que se mueve en el mundo hoy en día es infinitamente superior a la que mi padre soñó mover en sus mejores épocas y más prósperas como narcotraficante. Aún después de que mi padre se dio el lujo en los 80s de crear la primera aseguradora de riesgo en materia de narcotráfico, que él garantizaba con su fortuna personal el éxito del 100% de las operaciones de narcotráfico que se hacían desde su oficina. Bueno, se estima... Vamos a repetir esa frase. Dale. Juan Pablo Escobar sostiene que su padre, comparado con los capos narcos de hoy, sería un bebé de pecho. Y estamos hablando de Pablo Escobar, un hombre capaz de cualquier cosa, un hombre que hizo cualquier cosa. Sí, no lo, digamos, no diluye su maldad ni sus crímenes porque hoy haya crímenes mayores, ¿no? No. Claro, y él, aclaremos esto, claro, ¿no? Él no es que con esto defienda a su padre, claro, ni que relativiza sus crímenes. Claro. Lo que él dice, por ejemplo, con esto es que en hoy... realidad es como un desafío al presente, en cuanto a decir, muchachos, tenemos que cambiar, por ejemplo, el abordaje sobre la lucha contra el narcotráfico. Entonces, lo que él llega a sostener, ahora, llegado el caso lo vamos a ver, es cómo abordar esto cuando, en definitiva, él habla que hoy la lucha contra el narcotráfico es una suerte como de bicicleta estática. Seguimos dando vuelta como un hámster en el mismo lugar, mientras que todo lo que está a nuestro alrededor se va agravando y complicando. Entonces, es interesante escucharlo ahora, vas a ver cómo dice. Bien, escuchamos esta segunda parte, otro adelanto. ¿Por qué vos llegás a decir que, por ejemplo, la política en ciertos casos llega a ser la mayor organización criminal? Esto es porque los políticos han sido también quienes han orquestado todo este patrocinio hacia el tema de la prohibición. Pero fíjate qué notable que muchos de los mayores defensores del prohibicionismo en aquel entonces, en la guerra contra mi padre, y te estoy hablando puntualmente de César Gaviria Trujillo, uno de nuestros expresidentes, quien le tocó el auge y caída de mi padre durante su propio gobierno, y hoy está invitando al presidente de Filipinas a que no repita la historia que él ya vivió, luchando contra mi padre por el vaciamiento de valores humanos, por la gran cantidad de pérdidas y el costo que terminó pagando Colombia en todos los sentidos. Para vos entonces, la forma de reducir la violencia, las muertes por el descontrol en los productos, sería en rigor, en realidad, legalizar absolutamente todo. O sea que la forma de combatir a personas como tu padre sería, por el contrario, blanquear todo. De un plumazo les quitas el poder porque realmente es exitoso el negocio y es rentable, muy rentable, exageradamente rentable porque está prohibido. Fabricar cocaína, fabricar drogas no es caro. Lo que por decreto lo hace caro y altamente rentable y violento es la prohibición. Pero químicamente no se requieren de químicos costosos para fabricar la cocaína. Si pedimos drogas a este lugar, estoy seguro que no tenemos que salir del edificio y conseguiremos quien las traiga hasta aquí. Y si hacemos el mismo llamado a la pizzería, muy probablemente las drogas lleguen primero que la pizza. Se estima, porque no se sabe a ciencia cierta, que Pablo Escobar llegó a tener 20.000 millones de dólares, 30.000. Todo ese dinero, ¿en dónde quedó? ¿El hijo, la esposa, no se quedaron con nada? Ellos juran que no, y que de hecho tuvieron que entregar todo el patrimonio, todos los activos, todo el dinero, todo, para salvar sus vidas. Y tuvieron que entregarlos no al Estado colombiano, es decir, bueno, la idea de la confiscación, claro, sino que se lo tuvieron que entregar a los otros carteles de la droga, a los paramilitares y a los políticos corruptos a cambio de salvar sus propias vidas, y que incluso la familia paterna, es decir, la familia, los hermanos y la madre de Pablo Escobar Gaviria llegaron a amenazarlos a ellos, y que en definitiva ellos se terminan marchando de Colombia con lo opuesto. Y en esa línea, lo que también aluden, y esto lo podrán ver mañana, él alude en definitiva a la política como una de las mayores organizaciones criminales del mundo, en especial en Colombia, y habla de por qué no hablamos tanto de la narcopolítica, y él llega a decir de la pablopolítica, es decir, todos los políticos a los cuales Escobar Gaviria le puso dinero tras dinero tras dinero para la campaña.
La vida del hijo del narcotraficante, la relación política y crimen y mucho más mañana en la entrevista completa de Hugo con Adamón en el ciclo Conversaciones a las 18 horas en La Nación Más. Gracias, Hugo. Un placer.